María llevaba 3 días sin salir de su habitación. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas cerradas, iluminando el caos que la rodeaba. Botellas vacías de medicamentos se acumulaban en la mesita de noche, junto a servilletas arrugadas manchadas de lágrimas. Su cuerpo permanecía inmóvil en el borde de la cama, como si el simple acto de levantarse representara una montaña imposible de escalar. En su rostro, una expresión de derrota absoluta, los ojos hundidos por el insomnio y la desesperanza. Sus mejillas permanecían húmedas, marcadas por el rastro de incontables lágrimas. María apretaba un pañuelo contra sus labios temblorosos, como si intentara contener los sollozos que amenazaban con estallar. Sus ojos, enrojecidos y vidriosos, miraban hacia el vacío con una expresión que parecía haber olvidado cómo sonreír. Las sombras del amanecer dibujaban líneas crueles en su rostro demacrado, revelando cada signo de sufrimiento. En ese momento, nadie en el mundo parecía entender su dolor mejor que ella misma. El sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio sepulcral. Ana apareció en el umbral, cargando una bolsa de compras con una expresión de profunda preocupación. Sus cejas estaban fruncidas, revelando el estrés acumulado de días enteros de intentos infructuosos por ayudar. La luz del pasillo iluminaba su figura tensa, creando un contraste marcado con la oscuridad del dormitorio. Al ver a María encorvada en la cama, su corazón se encogió. Había llegado al límite de su paciencia, pero también de su amor. Ana se sentó cuidadosamente en el borde del colchón, extendiendo una mano hacia el hombro de su hermana. Su tacto era suave pero firme, transmitiendo una determinación que había estado ausente en visitas anteriores. María se tensó instintivamente, erigiendo muros invisibles contra cualquier intento de consuelo. Las expresiones de ambas mujeres contaban historias diferentes, una llena de preocupación protectora, la otra marcada por la resistencia defensiva. La luz que entraba tímidamente por las cortinas entreabiertas parecía reflejar la esperanza frágil que aún persistía. María se había convertido en un capullo de dolor, enrollada en posición fetal con una almohada apretada contra su rostro. Cada fibra de su ser rechazaba el mundo exterior, anhelando el refugio de la oscuridad total. Ana permanecía de pie a pocos pasos, con los brazos cruzados sobre su pecho, mostrando una mezcla de frustración e impotencia. La luz de la tarde iluminaba ahora la habitación con crudeza, revelando con claridad el abismo emocional que se había formado entre ellas. El silencio pesaba como una losa. Ana activó la pantalla de su teléfono, iluminando sus rostros con un resplandor azul etéreo en la penumbra de la habitación. Los mensajes de texto se desplazaban ante los ojos de María, quien apenas levantó la cabeza de su refugio improvisado. Amigos, vecinos, colegas, todos expresaban preocupación por su ausencia prolongada. Cada notificación era una prueba más de cuánto su sufrimiento había afectado a quienes la rodeaban. La luz del teléfono revelaba expresiones tensas en ambos rostros, marcadas por la ansiedad y el temor al abandono. Por primera vez en días, María se incorporó, su espalda recta como si de repente recordara cómo sostenerse. Sus ojos recorrían las palabras en la pantalla con una mezcla de sorpresa y una ira defensiva que comenzaba a encenderse. Ana observaba cada microexpresión, esperando señales de cambio. La luz de la tarde entraba ahora sin restricciones por las ventanas abiertas, transformando la atmósfera opresiva en algo más tolerable. En el rostro de María aparecía una emoción que no era exactamente esperanza, sino algo más parecido a la resistencia ante la intervención. María se había levantado por fin, acercándose a la ventana con movimientos lentos y deliberados. Su silueta se recortaba contra el cielo brillante del exterior, como una figura atrapada entre dos mundos. Afuera, la vida continuaba sin ella, personas caminando, autos pasando, el mundo girando como si su dolor no existiera. Sus manos permanecían cerradas en puños rígidos a los costados, revelando la tensión interna que la mantenía paralizada. Ana, sentada en la cama, observaba con una esperanza cuidadosamente contenida, consciente de que cada paso hacia adelante requería un esfuerzo monumental. Sus dedos comenzaron a relajarse, los nudillos blancos de tanto apretar poco a poco recuperando el color natural. María extendió una mano temblorosa hacia el cristal frío, como si necesitara confirmar que el mundo exterior seguía existiendo. Su reflejo en la ventana revelaba mejillas aún húmedas, testigos mudos de noches interminables. La luz exterior creaba un halo suave alrededor de su rostro, iluminando cada señal de vulnerabilidad.
En ese contacto con el vidrio, algo dentro de ella parecía rendirse ante la posibilidad de conexión. María se giró lentamente, enfrentando a su hermana con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y desafío. Sus brazos cruzados sobre el pecho formaban una barrera protectora, un gesto que había utilizado toda su vida para mantener a raya las intromisiones. Permanecía de pie entre la ventana y la cama, como un umbral físico que representaba la elección entre el aislamiento y la reconexión. Las sombras de la tarde se alargaban a su alrededor, enfatizando la tensión emocional del momento. En sus ojos brillaba una determinación que no era exactamente coraje, sino más bien una rendición calculada. Ana dio un paso adelante con los brazos abiertos, ofreciendo un abrazo que había estado reteniendo durante demasiado tiempo. En sus rostros aparecía una mezcla de alivio y optimismo cauteloso, como si ambas comprendieran que este momento representaba un punto de inflexión. La luz natural ahora inundaba completamente la habitación, exponiendo sin concesiones el desorden acumulado pero también iluminando las posibilidades de transformación. Juntas en el centro del caos, las dos figuras femeninas formaban un círculo de apoyo que parecía contener más fuerza que toda la oscuridad que las había separado. La mesa del comedor, pequeña pero sólida, se había convertido en un refugio temporal de normalidad. María sostenía una taza de té con ambas manos, como si necesitara el calor para recordar cómo sentirse viva. Su rostro mostraba fatiga, sí, pero también una presencia que había estado ausente por días. Ana, sentada frente a ella, sostenía su propia taza con una calma que había costado mucho recuperar. La habitación, parcialmente ordenada, permitía que la luz matutina entrara sin obstáculos, creando una atmósfera tibia que sugería posibilidades de sanación. En el silencio compartido, había esperanza. Sus dedos se cerraban alrededor de la taza con una fuerza que poco a poco regresaba. María podía sentir el calor del té traspasar la porcelana, enviando oleadas de confort a través de sus palmas. Aunque aún temblaban ligeramente, sus manos estaban limpias, cuidadas, vivas. En el fondo de su visión periférica, podía ver las manos de Ana descansando tranquilas sobre la mesa de madera, una imagen de estabilidad que poco a poco comenzaba a parecer alcanzable. Las sombras suaves de la mañana enfatizaban la fragilidad del momento, como si el universo mismo reconociera la importancia de este pequeño paso hacia adelante. El sofá había recuperado su propósito original como lugar de reunión. María y Ana se sentaban juntas, hombro con hombro, rodeadas por álbumes de fotos que contaban historias de tiempos más felices. Imágenes de cumpleaños, vacaciones, celebraciones familiares, todas ellas recordatorios de una María que alguna vez había reído sin reservas. La habitación, ahora limpia y ordenada, permitía que la luz de la tarde iluminara cada página con una calidez que parecía sanar heridas invisibles. Sus sonrisas eran suaves, casi reverentes, como si descubrieran tesoros olvidados. La cercanía física entre ellas hablaba de una conexión que había sobrevivido incluso a la oscuridad más profunda. Frente al armario abierto, María sostenía varias prendas con una expresión pensativa que sugería deliberación más que indecisión. Cada prenda representaba una elección, quién quería ser, cómo quería presentarse al mundo que había evitado durante tanto tiempo. Ana, sentada en la cama recién hecha, observaba con una sonrisa de aliento que no intentaba ocultar su emoción. La habitación, completamente organizada, brillaba bajo la luz solar que entraba sin restricciones por ventanas impecables. El ambiente entero respiraba renovación, como si las paredes mismas celebraran el retorno gradual de la vida. Cada elección de ropa se convertía en un voto de confianza en el futuro. El espejo de cuerpo entero revelaba una transformación que iba más allá de la apariencia física. María se observaba a sí misma con ropa limpia y presentable, como si viera a una extraña familiar que había estado escondida bajo capas de desesperación. Su postura era más recta, su mirada más clara. Ana se colocó detrás de ella, colocando manos suaves sobre sus hombros con un gesto de apoyo inquebrantable. Ambos reflejos en el espejo contaban una historia de mutuo cuidado y el comienzo gradual de la aceptación personal. La habitación brillante y organizada servía como testigo de este momento de reconciliación con uno mismo. El mundo exterior se revelaba bajo una luz completamente nueva. María y Ana caminaban lado a lado por una calle arbolada, sus pasos sincronizados en un ritmo que hablaba de reconexión. María observaba su entorno con una curiosidad cautelosa, como si redescubriera la textura de la realidad después de una larga ausencia. La luz de la tarde filtrada por las hojas creaba sombras danzantes en el pavimento,
transformando el simple acto de caminar en una experiencia casi mágica. Vecinos saludaban desde porches cercanos, peatones pasaban con sus propias historias, y todo ello formaba un tapiz de normalidad social que María había olvidado que existía. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina iluminó el rostro de María. Sus ojos, antes apagados por la tristeza, brillaban ahora con un interés auténtico mientras observaba las flores coloridas de un vendedor callejero. Su postura se había relajado, los hombros caían sin tensión. Las manos descansaban abiertas a los costados como si estuvieran listas para recibir las maravillas del mundo. La luz de la tarde resaltaba el regreso de la vitalidad a sus facciones, transformando cada línea de su rostro. En el fondo, Ana observaba con una expresión de alivio que apenas podía contener su emoción, reconociendo en esa sonrisa el triunfo de la esperanza sobre la desesperación. La terraza de un café pequeño se había convertido en escenario de una reconexión fundamental. María y Ana compartían tazas de café mientras mantenían una conversación ligera que fluía con una naturalidad que parecía milagrosa después de días de silencio. María participaba activamente, sus ojos buscando contacto visual con su hermana y ocasionalmente siguiendo con la mirada a transeúntes que pasaban. La luz cálida de la tarde envolvía la escena mientras la calle bullía con la vida cotidiana. Cada sorbo de café, cada risa compartida, representaba un pequeño triunfo sobre el aislamiento que casi la había consumido por completo. María se encontraba sola frente a la ventana de su apartamento, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrenales. Su postura era recta y segura, una mujer que había recuperado su equilibrio después de navegar por tormentas emocionales. La habitación detrás de ella estaba limpia y organizada, testigo silencioso de su transformación. Una pequeña lámpara creaba una iluminación cálida que revelaba un rostro contemplativo pero en paz. Ya no necesitaba el caos para sentirse protegida, ni la oscuridad para ocultar su dolor. En la quietud de esa noche, había encontrado algo más valioso que la comodidad de la victimización: la fuerza para reconstruir su vida.